Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la estructura, de cómo se ve el administrador de anuncios, de cómo vamos a hacer la segmentación, o sea, hacia quién nos vamos a dirigir, toda esa parte. No vamos a crear una campaña como tal, pero vamos a ir investigando un poco más a detalle de esa parte. Cómo se estructura el tema de los públicos. Si bien cuando les expliqué la nomenclatura en la clase pasada, les expliqué un poco cómo detallaba un poco más ese tema, pero quiero ahora que vean bien a detalle cómo se va a hacer esa parte. También vamos a ver toda la parte de una es el tema de los públicos y la otra es el tema de la temperatura del tráfico. Es bien importante, si ustedes se acuerdan, yo les explicaba que yo, por ejemplo, en la fase de carrito abierto, para mí hay ciertas temperaturas entre esas personas, pero a nivel tráfico en general también tiene sus temperaturas, ¿sí? Las personas frías son las que no nos conocen todavía, tibias son las que ya nos conocen, las calientes son quizá las que son más afines a que puedan tener una acción con nosotros, registrarse, comprar, etcétera, ¿no? Entonces, es prácticamente eso, pero lo vamos a ver más a detalle con el tema de los públicos y con las segmentaciones. Entonces, vamos acá. Si estamos viendo aquí la pantalla, ustedes se van a dar cuenta que esto es el administrador de anuncios como tal. Aquí es la plataforma donde vamos a crear todos los anuncios, ¿sí? Por aquí nos van a aparecer las campañas, aquí vamos a tener nuestros conjuntos de anuncios que vayamos creando y aquí todo el apartado de todos los anuncios, esas imágenes, esos videos que vayamos teniendo, aquí van a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos que tener bien en claro esta parte para conocerla muy bien. Pero aparte de eso, es bien importante que aquí donde viene el sándwichito, yo le digo sándwichito, ustedes le den clic ahí. ¿Y qué es lo que va a aparecer acá? Aquí ustedes están viendo que hay una parte que dice administrador de anuncios, otra parte que dice administrador de eventos, otra parte que dice públicos, biblioteca multimedia, configuración de la cuenta. ¿Y por qué esto es importante? Porque ustedes tienen como traffickers, tienen que conocer toda la plataforma, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde vamos a crear públicos? En la parte donde dice públicos. ¿Dónde, Hugo, sabes qué? Necesito saber dónde voy a poner mi tarjeta de crédito, mi tarjeta o la tarjeta del experto para que le cobren, donde dice facturación. Aquí viene, Hugo, oye, ¿dónde fue donde tú entraste en la clase pasada para agregar a las personas, para verificar el administrador comercial o business manager en configuración del negocio? Es donde vamos a encontrar esto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Es que se den el tiempo de analizar cada parte. Si todavía no conocen la plataforma, dense el tiempo de analizar cada parte porque es bien importante que la conozcan perfectamente. Bueno, quizá no perfectamente en estos momentos, pero que sí se vayan familiarizando con eso. Y si ya la conocen, bueno, quizá ya saben que más o menos de qué trata cada uno de estos apartados. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Segundo punto que vamos a tocar en la clase es el tema de la segmentación. Oye, Hugo, ¿sabes qué? Necesito segmentar aquí vamos a segmentar por tipo de temperatura. Aquí en la temperatura también va a entrar esa parte. Entonces, si estamos viendo aquí la pantalla, vamos a diferenciar por público frío, que para mí público frío son intereses y similares, públicos similares, que los similares, como explicaba Jonathan, son personas que son similares a cierto patrón o cierto público que nosotros le decimos a Facebook que analice. Público tibio, público, público, público tibio son personas que han interactuado con nosotros, ¿sí? Que han interactuado con nosotros. Puede ser en alguna página web, puede ser en nuestro blog, puede ser en nuestro Instagram. Público tibio son ese tipo de personas que han interactuado con nosotros. Y el público caliente, obviamente, son personas. Si les vamos a vender, ojo acá, si tenemos ya clientes y les vamos a vender otro producto, entonces son personas que nos han comprado, es un público caliente, que nos han comprado, que han tenido interés de compra, ¿sí? Pagos iniciados, etcétera, que han visto páginas de ventas, ¿sí?
Para mí, estos van siendo como esos tipos de públicos calientes, ¿sí? A comparación de los demás, ¿sí? Porque quizá el público de interés, pues ni siquiera me conoce tanto, ni siquiera no tiene un interés de compra como tal ahorita, pero con nosotros, con nuestro trabajo de traffickers, creando tráfico en plataformas como Facebook Ads, podemos llevar de una persona que fue un interés, un público frío que no nos conocía, a una persona que después esa persona va a pasar a interactuar con nosotros y posteriormente esa persona va a tener un interés, va a llegar a nuestra página de ventas, después va a tener un interés de compra y después va a comprar. Y quizá posteriormente vamos a volverles a vender otro producto. Puede ser dentro de anuncios igual, con una publicidad o con otras estrategias que, bueno, ya son diferentes, con email marketing, etcétera, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en el tema de la publicidad digital. Entonces, vean lo importante que es entender el tema de qué tipo de público es el que tenemos. O sea, a qué tipo de público le vamos a llegar. Obviamente los intereses y los similares es el público más amplio, porque pues es puro público nuevo, ¿sí? Y el tibio, pues sí, digamos que en escala es un mediano y en los que interés de compra es muy chico. Si tenemos un embudo, obviamente la parte que es más caliente va a ser más pequeña que la parte inicial, los públicos fríos, pero tienen que tenerlo en cuenta. Hay una cosa acá, si nosotros todavía no vamos a crear una campaña como tal, no vamos a ver todo este tema de objetivos y tal, para que no se me vayan a confundir, pero ¿cómo podemos encontrar? Esto es a nivel de campaña, esto es a nivel de conjunto de anuncios y esto es a nivel de anuncios. Acá en campaña simplemente vamos a escoger el nombre, si vamos a utilizar CBO o ABO, que eso se los explicaré en la otra clase, y el tema de los conjuntos de anuncios, aquí seleccionamos pixel, presupuestos, horarios, dónde se va a mostrar nuestro anuncio, y en el anuncio, en este apartado del anuncio, es donde subimos el anuncio y el texto que va, y el texto y el enlace. Pero bueno, vamos a ver acá. Hugo, ¿sabes qué? Necesito saber cómo voy a encontrar los intereses relacionados. Si en esta etapa todavía tienes dudas de cómo encontrar intereses para tu nicho, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, selecciona todo el mundo acá, vas a quitar esta pestañita, le vas a poner acá en idiomas español, para solamente segmentar las personas que español todos. Y después de acá, en esta parte podemos agregar acá datos demográficos, intereses o comportamientos. En este caso vamos a poner un interés que es muy obvio, se llama barbería, ¿sí? Entonces vamos a escribir barbería y aquí me dice que sí, tiene un público amplio, 3.300.000, y es un público que en esta edad es perfecto, ¿sí? Acuérdense que, bueno, esto ya lo verán al momento de crear campañas, nuestro avatar bien definido tenemos que ponerlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo digo barbería, me gusta, es un interés bueno, entonces lo copio y lo anoto, porque ya sé que es un interés que está segmentado dentro de Facebook. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que yo les recomiendo que hagan? Denle clic aquí en sugerencias y, por ejemplo, acá tenemos muchísimos intereses que también son importantes. Barber shop, después tenemos barbero, después tenemos afeitado, tenemos afeitadora, tenemos muchos intereses que nos pueden servir mucho. Y por eso es bien importante que ustedes tengan bien en cuenta todos estos intereses, porque nos van a servir en una primera fase donde vamos, miren, la barbería, o sea, aquí tenemos muchos. Estos son intereses abiertos, son intereses, o sea, que son del nicho, específicamente del nicho, pero quizá son muy abiertos, nos sirven y todo lo tenemos que probar. Acá no, yo no les voy a decir solamente cásense con estos, no utilicen lo demás. Aquí hay que probar de todo, ¿sí? Para encontrar cuál es lo que mejor nos den resultados. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Por ejemplo, yo qué les recomendaría, ustedes pónganse a pensar en ese nicho o a ese avatar, qué específicamente, qué es lo que les gusta. Por ejemplo, vamos a suponer marcas en la barbería que quizá personas que estén dentro del nicho las conozcan, o porque, por ejemplo, afeitadora,
pues quizá muchas personas, pero a lo mejor si yo pongo acá una marca como Wall, no recuerdo cómo se escribe, creo que se escribe Wall así. Mira, Wall Clipper. Entonces, ese interés que quizás es muy pequeñito, pero nos puede servir. Sí, nos puede servir. Incluso podemos ir buscando más intereses como relacionados si encontramos. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros sabemos que las personas que les interesó esta marca son personas quizá más segmentadas. ¿Sí? Es un interés abierto, si no estamos poniendo acotaciones ni nada más, pero son personas que quizá sean más interesadas porque están dentro de ese pequeño segmento que conoce esa marca que quizá es específica para cortar cabello y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta siempre, siempre toda esa parte al momento de poder. Y después, por ejemplo, podemos empezar a hacer acotaciones. ¿Qué significa hacer acotaciones? Yo tengo estos intereses abiertos y yo le doy clic aquí en acotar público. Y le puedo poner cerveza, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Cerveza. Sabes que los barberos son bien borrachotes y les gusta mucho la cerveza también, o a mi avatar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Le estamos diciendo a Facebook que yo necesito que me busques personas que tengan interés en esto, pero también que tengan interés en esto. Entonces, si a ti te gusta la barbería, aquí te gusta este interés, tú estás segmentado en este interés por Facebook, la barbería, y no te gusta la cerveza, no te va a aparecer mi anuncio. Pero si a ti te gusta la barbería y te gusta la cerveza, entonces te va a aparecer mi anuncio. Es a lo que nos estamos refiriendo con esto. Y jugar con toda esta parte es muy fundamental porque nos va a servir a la hora de trabajar con esas personas a nivel de llegarle a un público más específico y el mensaje puede ser mucho más personalizado. Por ejemplo, hey, yo sé que te gusta la cerveza y te encanta la barbería. Entonces, ¿cómo ves si puedes funcionar esto para crecer tu negocio? No sé, se me acaba de ocurrir, pero como ya sabemos que a esa persona le gustan esas dos, es una persona que cuando le llevemos un mensaje más claro le va a interesar. Entonces, prácticamente es como esta parte, quiero que la tengan bien, bien en claro, en esta parte de públicos personalizados que todavía no lo vemos. Aquí es donde vamos a agregar todo el tema de nuestros públicos cuando los necesitemos. Pero, bueno, en este apartado de segmentación es más o menos cómo se va a hacer ese trabajo. Todavía no vamos a crear toda una campaña completa, pero sí quería que vieran el tema de cómo se puede hacer, cómo encontramos intereses y todo ese apartado que es bien, bien específico, que lo tengan bien en cuenta. Después, vamos a irnos acá al tema de los públicos. Oye, ¿sabes qué, Hugo? Yo no sé dónde me voy cómo voy a los públicos. Vámonos al sándwichito y le damos clic en públicos. Y listo, nos estamos yendo a los públicos. Acá les van a aparecer todos los públicos que tengan. Bueno, acá en esta parte, qué bueno que en esta cuenta publicitaria yo no tenía ningún público creado para que ustedes puedan ver cómo te va a aparecer desde el inicio, desde cero, cuando no has creado ningún público. Te va a aparecer en esta parte. No te vayas a asustar, esto es normal. Entonces acá nos está diciendo, ¿quieres crear un público personalizado o quieres crear un público similar? ¿Quieres crear públicos guardados? Que es como yo creo una segmentación y la guardo, ¿sí? Un público para un anuncio especial, que esto normalmente para productos digitales casi no se utiliza, ¿sí? Bueno, el tema es que nosotros vamos a enfocarnos primero, para poder crear un público similar, tenemos que tener un público personalizado como base. Entonces acá le vamos a crear un público personalizado. Y si ustedes recuerdan la clase pasada donde yo les explicaba un poco todo este tema, acá vamos a escoger sitio web, son todas las personas que ya han interactuado con nuestro pixel en alguna parte de nuestro embudo, ya sea, creo que si ustedes se acuerdan que yo les enseñé dónde se instalaba el pixel en todo el tema del funnel, bueno, entonces cuando se graficaba y toda esa parte, entonces ahí es donde nosotros estamos traqueando personas para el sitio web y aquí es donde las vamos a obtener. También tenemos las personas que han interactuado en nuestra cuenta de Instagram y nuestra página de Facebook y las que han interactuado con alguno de nuestros videos. Por ejemplo, yo le doy en sitio web
¿sí? Y yo tengo este píxel acá y yo le digo, Facebook, yo quiero solamente traquear a las personas o quiero crear este público con base en las personas que han iniciado checkout, que es un pago iniciado de los últimos 180 días. Esto prácticamente es como lo que les explicaba la clase pasada. Entonces acá ustedes pueden hacer esto y vamos a poner inicio de checkout. Vamos a poner también lo que yo les mencionaba. A mí me gusta poner mucho el píxel que estoy utilizando. En este caso, cuando son de sitio web y 180 días. ¿Sí? Incluso pueden poner acá, ya depende cómo lo quieran hacer ustedes. Y simplemente, por así decirlo, yo ya tengo y le doy en crear público y automáticamente se me va a crear el público. Ya aquí ya se me creó un público personalizado. Cuando yo quiera crear públicos similares, lo único que es, le doy aquí, lo selecciono. Si quiero crear públicos similares de este público personalizado, le doy crear público similar. Y acá ya automáticamente me dice, de este público personalizado vamos a sacar públicos similares. Y yo escojo los porcentajes que necesito. Acá le puedo poner 6, por ejemplo. Entonces me va a crear 6 públicos similares diferentes. Yo le digo a Facebook, créame 6 públicos similares diferentes, del 0 al 1%, del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, del 8 al 10, ¿sí? Entonces me va a crear 6 públicos diferentes. Y acá yo tengo que escoger los países, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, México. Entonces, acá me dice, todos estos públicos similares son los que yo te voy a crear con base a este público. Vamos a ver si me deja crear el público similar. Bueno, en este caso sí me dejó crear. A veces no te va a dejar crear el público similar porque a veces tienes que tener 100 eventos, pero en ocasiones no pasa nada y sí te permite crear. Entonces yo ya tengo aquí un público similar de este público personalizado y yo ya puedo utilizar todos estos públicos en el administrador de anuncios. Yo ya puedo utilizar todos estos públicos aquí para crear campañas. Y esto es muy importante porque yo le estoy diciendo a Facebook, tráeme personas similares a este público personalizado. Y a mí me interesa porque son personas que tuvieron un interés de compra. Entonces me interesa porque sé que quizá son personas más calificadas para el producto que estoy promocionando. Incluso si nosotros podemos hacer similares de las personas que ya compraron y también hacemos el mismo proceso. Entonces, por ejemplo, acá yo escogí México, pero ustedes pueden crear varios. Yo les recomiendo que creen varios. Pueden crear de Colombia, pueden crear, o sea, vayan creando uno por uno. Si ustedes ponen muchos países y no tienen demasiados eventos, o sea, no tienen demasiadas compras, no los va a dejar. Entonces, váyanlo haciendo por país para que no tengan problema y seguramente les va a dejar crear sus públicos similares. Prácticamente en esta parte lo vamos a hacer así. ¿Y qué es esto? Para mí, recuerden que para mí esto es un público, si nos vamos a las temperaturas de tráfico, para mí esto es un público caliente, ¿sí? Porque es una persona que tuvo un interés de compra, un inicio de pago. Y acá, cuando creamos nuestros públicos, podemos encontrar... sí, es aquí. Podemos encontrar, o sea, públicos aquí de sitio web, lista de clientes, cuenta de Instagram, página de Facebook. O sea, aquí podemos encontrar de todo. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta, toda esta parte, ¿sí? Y de esta manera, ustedes pueden encontrar qué tipo de público es el que más les gusta a ustedes o cuál se relaciona más con ustedes. Entonces es importante que lo tengan bien en claro para que sepan hacia qué públicos vamos a llegar. A mí me gusta usar mucho públicos de sitio web, que son todos estos. Sitio web es principalmente compras, inicios de pago, vista page view, y después los eventos personalizados que vamos a crear también van a aparecer aquí, y eso es bien importante y se los voy a explicar cuando instalemos todo el pixel para que ustedes vean la importancia, porque de esos eventos personalizados vamos a crear públicos para saber, para poder en el anuncio llegarle específicamente a esas personas y ya ser más específicos a la hora de llegarle a las personas que quizás se registraron, a las personas que asistieron al webinar, etc. Entonces es importante que lo tengan bien en claro esta parte. ¿Qué otro punto vamos a tocar acá? Bueno, es la temperatura. En prácticamente la temperatura ya se las expliqué un poco cómo yo me manejo, pero prácticamente de esta manera es como vamos a crear
todo el tema de los públicos. Yo acá me podría quedar con ustedes para crear todos los públicos que se necesitan, pero siento que quizá nos vamos a tardar muchísimo en la parte de esta parte, pero ya ustedes tienen el conocimiento de cómo se van a crear los públicos. Ustedes tienen que entender bien qué tipo de públicos van a crear. 1, interacciones de Instagram y Facebook. 2, sitio web, compras, página, inicios de checkout, page view, son los principales que ustedes tienen que crear. Acuérdense en la clase pasada que yo les mencionaba que yo creaba de 7 días, de 15 días, de 60 días, de 90 días y 180 días. Para estos hasta 365 días. Entonces prácticamente es como lo tenemos que hacer y es importante. Y acá ustedes ya escogen si de pronto solamente las personas que guardaron una publicación, solamente las que te enviaron un mensaje, pero principalmente o lo más común es que se utiliza todas las personas. Cualquier interacción que haya tenido en mi página es la que quiero que me aparezca aquí en mi perfil. Entonces prácticamente es como la manera en la que vamos a trabajar en esto y vamos a crear todos esos públicos. Yo me voy a poner ahorita a crear todos los públicos que se necesitan para el lanzamiento, pero principalmente es eso, chicos. Quiero que ustedes tengan acá, que se los voy a poner acá. Vamos a crear públicos de interacciones, todas las interacciones que se han relacionado en Instagram y Facebook de todos los días, públicos de page view, públicos de inicios de checkout, la voy a poner así, inicios de checkout, compras, que es purchase, vamos a ponerle lead, que es clientes potenciales, o también se puede traducir en el lanzamiento como personas que se registraron, y después vamos a crear con la URL también a las personas que solamente llegaron a la de registro, ¿sí? Eso no se los expliqué y qué bueno que me acordé acá. Nosotros cuando vamos a sitio web, nosotros podemos ponerla acá. ¿Sabes qué? No me interesa escoger ninguno de estos eventos, pero yo quiero personas que visitaron un sitio web específico. Entonces, por ejemplo, por así decirlo, puede ser que mi página se llame www.registro.com/ página de registro, ¿sí? Y en esta página yo tengo instalado mi pixel. ¿Qué es lo que va a pasar? Como tenemos instalado el pixel en esa página, nosotros le decimos a Facebook, quiero que me rastres, o en este público yo quiero almacenar a todas las personas que entraron a esta página. Y acá tú le puedes poner página de registro o registrados o registro, algo así. Y le pones como, bueno, yo siempre le pongo el pixel, ya saben que yo les digo, yo siempre le pongo acá el pixel y les pongo los días. Entonces, aquí yo ya tengo mi público que sé que llegó a la página de registro, ya sé que es de tal pixel y también cuántos días es este público. Y prácticamente es como lo pueden hacer. Esto de contiene, hay varias opciones, contiene, no contiene y es igual. Contiene significa que, por ejemplo, si no los quiero confundir acá, pero se los voy a explicar. Contiene prácticamente es, tú puedes poner palabras clave, por ejemplo, página de registro, ¿sí? Página de registro. Y entonces, si tu enlace www.registro.com/ página de registro contiene esta palabra clave, entonces Facebook va a traquear, independientemente que no hayas puesto un enlace, sino con una palabra clave, va a traquear a todas las personas que entraron a ese /. No necesitas poner www, no, solamente con página de registro, porque el enlace completo tiene página de registro ahí. ¿Qué dice cuando no contiene? Es que si la persona entró a una página con esta palabra clave, no te la va, o sea, esas se van a excluir, ¿sí? Y es igual a, significa que tienes que poner la URL exacta. Entonces acá solamente las personas exclusivamente que entraron a www.registro.com/registro, solamente las personas que entraron a esta página, o sea, a esto, pero igual a www.registro.com/registro, son las que te va a tener en este pixel. Si la persona entró a una página que decía www.registro.com/registro2, esa no se te va a targetear.
aunque tú la necesites. Si tú le pones es igual a. Pero si la persona entró a una página que al final decía slash registro 100, tampoco, pero si decía slash registro solo, se te va a tener en cuenta en este público personalizado. ¿Qué es lo que yo les recomiendo que hagan cuando no necesitan hacer nada de eso? Simplemente pónganle la palabra clave. En este caso yo podría utilizar la palabra clave de registro acá o todo el enlace. Ya depende cómo lo quieran hacer ustedes. Y ya eso significa que pueden tener, que esto es como la mitad o lo del medio, ¿no? Puede tener más información adelante, puede tener más información atrás, pero si el enlace contiene esta palabra, este texto, es válido para entrar en el público personalizado. Y prácticamente eso. Espero no se me confundan con eso, porque sí es como a veces un poco confuso esa parte. Pero nada, chicos, espero prácticamente que les haya servido bastante la clase. Se hizo un poco extensa, pero quería asegurarme de que entendieran cada parte de este proceso. Y nada, nos vemos en la próxima clase, chicos, y cuídense mucho.